Amigos, muy buenas noches. Me da un gustazo saludarlos al comenzar la semana. Estamos al lunes, hoy es 20 de febrero. Yo soy Jonás a través de la señal de Canal 10. La noche ya empieza a madurar, pero tenemos temas muy interesantes que compartir con ustedes. Empiezo diciéndoles que esta semana es una de preparativos, porque el próximo domingo, les estoy hablando del próximo 26 de febrero, se concreta una cita ciudadana más. Esta tiene que ver con la defensa de nuestra estructura democrática. Ya lo sé. Ya lo sé que hay mucha pugna, mucha controversia en torno de defender el INE. Las críticas y los discursos van y vienen de un lado y de otro. Pero lo que está de fondo, el piso sobre el que caminamos todos, tiene que ver con la reforma electoral y el que ahora se ha bautizado como Plan B. Lo venimos retrasando desde el año 2022. Y esta noche aquí en Nosotros Decimos, en nuestra mesa de análisis, 3 especialistas me acompañan para que despejemos varias de las dudas que se han planteado. Voy con ellos, acompáñenme por favor. Estamos empezando esta charla en nuestra mesa, como todos los lunes. Parece que una hora es suficiente, les aseguro, como se los he dicho muchas otras veces, el tiempo nos va a faltar. Quiero presentarles rapidísimo para empezar con nuestro diálogo a quienes me hacen el favor de acompañarnos. Está con nosotros el maestro Héctor Ruiz, que ya nos ha acompañado en varios otros temas. Maestro, ¿cómo estás? Bien, bien, Jonás, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No los voy a saludar de mano para no acostarme en la mesa. Maestro Antonio Elvira, bienvenido. Gracias, Jonás. ¿Cómo estás? Y también está con nosotros un consejero del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, Moisés Pérez Vega. Señor consejero, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jonás. Bueno, para nosotros es muy importante que usted esté aquí porque además como miembro de una autoridad electoral nos va a platicar hasta dónde les alcanza el famoso Plan B y hasta dónde, digamos que modifica o perjudica, ya dependerá del término que usemos, a nuestras instituciones electorales en los estados. Y quiero comenzar, si me permiten, porque el tema se ha venido discutiendo en la palestra pública durante muchos días, con un comentario que hizo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes, amigos, todos los que nos están viendo, saben que la mañanera pues es un espacio en el que el presidente posiciona sus ideas, defiende sus puntos de vista, y el día de hoy se refirió, porque así se lo preguntaron, al tema de la reforma electoral y también de esto que será una movilización ciudadana para defender al INE. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Lo mismo en el caso de los medios de información, que engañaban de que eran independientes. Nada de eso. Están completamente al servicio de la oligarquía y los intelectuales orgánicos. Son los que convocan. Pero qué bueno que eso esté pasando, porque es fuera máscaras. Es como un striptease político. El rey va desnudo. Entonces, es muy importante. No tenemos por qué quejarnos porque estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, pues ahí tiene usted 3 términos fuertes: la oligarquía, los intelectuales orgánicos y es un striptease político. Bueno, con analistas que creo que van un poquito más allá de lo que es el círculo de influencia de un partido político, me gustaría que comenzáramos este análisis. Si me permiten, maestros, vamos con el consejero electoral, Moisés Pérez Vega. ¿Cómo ve, déjeme preguntarle así, va a ser una pregunta muy amplia, pero cómo ve el tema de la reforma electoral, del Plan B, de las discusiones que se plantean desde la rueda de prensa del presidente y de esta movilización que se está convocando entre ciudadanos que quieren defender las instituciones electorales? Mira, Jonás, yo diría inicialmente para informar, para contextualizar esta reforma de manera muy breve, porque podemos discutir muchos temas, pero para saber el significado y las implicaciones de la reforma de manera muy sencilla, ¿de dónde venimos? Venimos de un régimen que no era democrático y que nos llevó 30 o 40 años que el voto fuera limpio, fuera libre, fueran elecciones competidas, y eso nos llevó a una serie de reformas electorales, una serie de cambios institucionales, producto de demandas ciudadanas, de grupos sociales diversos, y la lucha fue precisamente por tener elecciones imparciales, creíbles, para toda la ciudadanía. Y todo este andamiaje que se creó con el INE, el IFE en primera instancia en 1990 y posteriormente con la reforma del INE, precisamente era afianzar las reglas del juego para que
pues las elecciones fueran creíbles, fueran periódicas, como lo dice nuestra Constitución, y de ahí venimos. ¿Qué es lo que plantea la reforma, el llamado Plan B? Hay que decir también que el llamado Plan B viene así con ese apelativo porque el cambio importante era una reforma constitucional que implicaba un replanteamiento de fondo de nuestro sistema electoral en términos de representación, en términos de organización electoral. Entonces ya se modificó solamente la legislación electoral, todavía está en proceso toda esta propuesta, pero básicamente lo que busca es reducir la estructura del INE. En palabras de la iniciativa y del presidente, que lo ha dicho muchas veces, es que es una estructura onerosa, muy cara. También plantea una serie de modificaciones a nivel local, que implica alguna reestructura también de los organismos electorales locales, pero en el fondo lo que plantea es cambiar muchos de los pilares, digamos, de nuestro sistema electoral, que es un sistema electoral, creo yo, con sus problemas, pero que es un sistema electoral confiable, que ha generado alternancias, que ha generado elecciones pacíficas, y esto lo que va a generar este adelgazamiento del INE y sobre todo un tema fundamental, que es que el servicio profesional del INE, que ha funcionado también durante más de 30 años, se reduce, prácticamente desaparece, se disminuye en gran medida, y esto va a generar pues que los que hacen las elecciones tengan una estructura muy limitada, también una serie de atribuciones que se modifican, y eso considero yo desde mi óptica, como funcionario electoral, pero también como académico, que no le abona al fortalecimiento democrático, sino creo que lo contrario, genera más incertidumbre, las reglas del juego van a ser mucho más complicadas también de aplicar, y sobre todo en algunos aspectos, como el tema de la competencia electoral, el tema de la comunicación, de la publicidad gubernamental, también es un tema que se modifica y que se hace mucho más laxa, precisamente que tiene que ver con uno de los pilares que ya comenté, que era que los funcionarios públicos no intervinieran en las elecciones, el gobierno, en particular el gobierno federal, y que después también se reproducía a nivel estatal. Eso se va a modificar, y creo que para mí no es una reforma que sea para el fortalecimiento y afianzamiento democrático. Moisés Pérez Vega, voy a ir con usted, porque además usted es un funcionario electoral, más adelante, si me permite, con el tema de los costos. Hay muchísima gente que está muy enojada por el dinero que ganan los funcionarios electorales, pero antes, déjeme preguntarle, porque me suena como a discurso apocalíptico. ¿Sí es verdad que se nos pueden caer las elecciones de 2024? Yo sé que usted no pertenece al Instituto Nacional Electoral, pero el propio consejero Lorenzo Córdoba dijo, ¿están en riesgo las elecciones del 24? ¿Sí es así? Yo creo que sí, en términos de la certeza. Lo que tenemos que también tener claro, para también el público que nos sigue, es que lo que hace una democracia sólida son las reglas ciertas, que los conozcan los jugadores con anticipación, y que sobre todo haya un piso lo más parejo que se pueda. Y también es el chiquito y el grande y el favorito y el que no lo es. Exacto. Y uno de esos elementos era que los gobernantes, los funcionarios públicos, sobre todo gubernamentales, no intervinieran en el proceso electoral. Y eso ahora no va a ser tan tajante como está ahora en la propuesta presidencial, de que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Y esto va a generar, digamos, más incertidumbre. ¿Por qué? Porque va a alterar las reglas de la competencia y de la equidad, que es un principio fundamental también de las elecciones democráticas. Es más, bueno, va uno a los auditorios de los institutos electorales y ahí están, en letras grandes y doradas, ¿no? Equidad es uno de los principios. Así es. Bueno, voy a volver con usted, consejero. Ahora, si me permite, maestro Antonio Elvira, el maestro Héctor Ruiz, antes de ser analista de políticas públicas, es abogado. Y como conocedor de las leyes, le quiero preguntar, maestro Héctor Ruiz, ¿sí es ilegal el Plan B? Porque nos han dicho de una y mil maneras que es inconstitucional, y creo que hay una marca récord de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, aún antes de que esté ya aplicándose. Sí, Jonás, efectivamente tiene, como lo dijo en su momento el senador Ricardo Monreal, que por cierto de Morena, tiene varios bloques de inconstitucionalidad que pueden ser promovidos y ya están siendo promovidos, como bien dices, por partidos políticos, por congresos locales o el 33% de los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores. Sí tienen varios
fracciones y puntos que contradicen a lo que establece la Constitución, ¿no? Y entonces el papel que va a jugar la Suprema Corte y la nueva presidenta Piña va a ser fundamental en este proceso de reforma de Plan B para que nos digan si es realmente o no anticonstitucional. Se requieren por lo menos de 8 votos a favor para declarar estas normas, ya sea en parte o por fracciones o toda completa, como una ley o leyes, porque son varias leyes las que se reforman. Recuérdenos, por favor, ¿cuántas propuestas de reforma de ley hay en el Plan B? ¿4? Entiendo que son 4 leyes las que se tocan, en temas de publicidad, temas electorales, y no recuerdo exactamente cuál, partidos políticos y otra que se me escapa por ahí. Pero son de comunicación social. De comunicación social, exactamente. Bien, entonces sí puede resultar inaplicable toda. Sí, así lo decide la Corte. El problema es que en otros votos anteriores la Corte ha demostrado que hay 4 ministros en particular que han estado votando a favor de las reformas del presidente, y entonces se corre el riesgo de que esto pase sin mayor problema. Bueno, aquí, maestro Héctor Ruiz, para que nuestros televidentes lo entiendan muy bien, si no votan los 8 ministros, Sí. no pasa nada. Es correcto. O sea, toda la reforma se va a aplicar. Es correcto. Son 11 ministros y se requiere por lo menos de 8 votos de los ministros para que sea declarada estas normas o estas leyes como anticonstitucionales. Si no se logran los 8 votos, pasará sin ningún problema y se tendrán que aplicar, a pesar de que visiblemente muchas fracciones o muchos puntos de ellos son anticonstitucionales. Maestro Antonio Elvira de la Torre, también en sus escritos, en sus análisis, usted ha reflejado pues que hay muchos conflictos en puerta. ¿Cuáles serían, en este sentido, los principales retos que plantearía el Plan B? Sí. Aparte de lo que ya nos dijo el consejero Moisés Pérez Vega. Sí, gracias. Bueno, primero el asunto de que lo que estamos viendo es un juego de suma cero entre los actores políticos. Todo desde el proceso digamos, de aprobación apresurado del proyecto inicial, luego el retiro de la parte electoral, pero sí sigue vigente el tema de la comunicación social. Lo que nos muestra es un juego de suma cero, es un juego de confrontación y no de cooperación. De entrada en eso estamos terriblemente mal. Una reforma electoral que normalmente venían siendo un juego de cooperación entre actores, pues hoy se está convertido en un juego de toma y daca, y la mayoría está ejerciendo de una manera poco agraciada esa mayoría. Es decir, mientras las instituciones políticas se construyan por grupos pequeños, mientras más pequeños y excluyentes son, pues menos eficientes y menos de utilidad social las reformas. Lo que está pasando es eso. En eso es un primer acercamiento. Segundo, muchos de los proyectos que se aprobaron y otros de los que están a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados y en la de Senadores son justamente contrarios a la Constitución. Te pongo un ejemplo concreto. El tema de la comunicación social para gobiernos. La Constitución en su artículo 134 establece con toda claridad desde la reforma del 2009, y no es la del 14, que además fue regresiva, de acuerdo con lo que planteaban. Es una reforma regresiva la del 14. Pero de 2009 todos los actores están acostumbrados a entender que si tienen gobierno, que si son funcionarios públicos, no pueden hacer promoción, ni personalizada, ni de ninguna materia que tenga que ver con promover aspiraciones, con promover su imagen, su voz, su nada. Como las corcholatas ahora. El problema es que con la reforma, con este Plan B, la Ley de Comunicación Social, se deja muy libre la interpretación de que ahora la libertad de expresión de los funcionarios. Entonces, la ley no puede estar por encima de la Constitución. Aquí el maestro nos podrá dar cátedra de eso. Entonces, ¿cómo hacemos compatible ese juego? ¿Cómo ahora la ley de comunicación social está por encima de la prohibición que tiene todo funcionario público de aparecer en todo momento, excepto cuando vienen los informes de gobierno, y tiene un periodo muy específico de 5 días antes, 7 días después, y en situaciones, por ejemplo, de cuestiones de carácter vital para la comunidad, temas de educación, de salud, claro, o de catástrofes. Esos son los únicos, digamos, excepciones. Con la Ley de Comunicación Social se deja más abierto, y entonces la libertad del funcionario de expresar sus ideas está por encima de la restricción de ser funcionario. Como si se pudieran cambiar la camiseta y salen del trabajo y se quitan la de funcionarios, y entonces pueden expresar todo lo que quieran, incluyendo su promoción personalizada. Porque ahora nos decían, ¿qué es fin de semana? Estoy de descanso. Marcelo, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum. Sí. Pues es sabadito, yo puedo ir por todo el país haciendo promoción de mis intereses. No digo que soy candidato porque no puedo decir eso, sí, pero sí digo que quiero, que es básicamente lo que está pasando, ¿no? Ese es justamente el problema. La lógica es
esa persona, por supuesto que puede tener aspiraciones, eso es lógico, pero es un funcionario público que tiene a su mando recursos, personal, Claro. dinero, una serie de cuestiones que podrían ser utilizadas de manera indebida. Eso es lo que justamente se buscó con la reforma del 2009. Bueno, para que nos quede claro, maestro y consejero, con la reforma ya no estaría prohibido. Aunque hoy no lo respeten, pero cuando menos legalmente está prohibido. Sería un terrible error, porque la Constitución ahí está y es clarísima. Si me permiten, voy a hacer una pausa. Regreso con ustedes, amigos que están viendo esta noche. Nosotros decimos rapidísimo, no me tardo. Vuelvo con los maestros Héctor Ruiz, Antonio Elvira y también con el consejero electoral Moisés Pérez Vega. Vamos a plantear ahora lo que sé que es el tema que todo mundo opina, discute, el costo, la lana detrás de las elecciones. Verá que nuestros invitados tienen mucho que decir. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Nosotros Decimos este lunes, que es 20 de febrero. A todos los que nos ven desde Guadalajara, espero que hayan ido al G de Luz, a los festejos del aniversario de la ciudad. Fue un fiestonón tremendo. Hoy, si ustedes tuvieron oportunidad de acompañarnos, estuve presentando desde el centro de la ciudad, invitándolos a que vieran el programa. Todo eran martillazos, bolsas de basura, se acabó la fiesta y a recoger lo que quedó. Espero que sigan yendo al centro de la ciudad. Dejamos el tema y déjenme plantearles a nuestros invitados. El tema del dinero. Y maestro Héctor Ruiz, maestro Antonio Elvira, señor consejero Moisés Pérez, el tema es cuánto nos cuestan los consejeros electorales. Y no es que yo esté abanderando el asunto, sino que lo han dicho una y otra vez el propio presidente en la mañanera. Es que los consejeros cobran un dineral, nuestras elecciones son muy caras, gastamos más que en Canadá y que en Brasil, y etcétera, etcétera. Le vamos a preguntar, si nos permiten, antes de darles la voz, a televidentes que fueron consultados hoy mismo en las calles de nuestra ciudad. Saben que va a haber una movilización el próximo domingo y si piensan asistir. Y esto nos acompaña para escuchar las respuestas de nuestros invitados. No, no sabía, pero sí participaría. ¿Por qué? Porque es importante. Ah, claro que sí, por supuesto, sí. ¿Por qué? ¿Para defenderlo? Sí, porque el gobierno lo está queriendo quitar. Entonces, ¿para ahí qué? Entonces, ¿ya qué vamos a hacer, unos burros o qué? Para mí, pues no es tan, no es bien pues que quiten el INE. No es normal. No es normal eso, ¿verdad? Oh, sí, él sí defendería el INE. ¿Por qué? Pues porque después nos van a traer muy checaditos de todos. De por sí ahorita estamos muy, ahora sí que agarrados. Pues sí, pues es un derecho que tenemos como mexicanos para ¿cómo se llama? Ejercer un voto, pues, que tenemos como derecho, como ciudadanos. Bueno, nada más para que sea justo, pues, si es algo que no sea, pues, del agrado, pues, de mucha gente. Híjole, pues es que es una identificación humana, más que nada por ser mexicano, ¿no? Y, pues, desgraciadamente no puede pasar así. Sí sabía de la manifestación por las redes, pero no participaría porque no soy de aquí, de Tepatitlán. Sí, claro que sí, y tenemos que defenderlo. Bueno, pues ahí tiene usted, así muy de manera casi hasta ingenua le preguntamos a la gente. En términos generales concluyen que sí hay que defender las instituciones electorales. Regreso aquí a la mesa con ustedes y les pongo así, insisto, casi con ingenuidad, con inocencia. No es muy caro el INE, no cobran mucho los consejeros electorales, no tienen razón quienes insisten en que es muy costoso el proceso electoral en México. ¿Y por qué habría que mantener eso? Si es que es la pregunta correcta. Señor consejero. Exactamente, tiene que ver mucho cómo se plantea las preguntas y qué es lo que está en juego. Como pudimos ver en el sondeo, cuando a la gente le pregunta si estarás dispuesto a defender el INE, las elecciones libres, limpias, periódicas, dicen que sí, porque creo que sobre todo esta generación, ¿no? Digamos los que venimos en todo
este periodo llamado transición a la democracia, somos muy conscientes de que es un valor fundamental de nuestra democracia las elecciones limpias y confiables. Y eso, Jonás, pues ha costado muchos recursos humanos, materiales, económicos, presupuestales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que generamos es una serie de candados, una serie de mecanismos de legislación muy acucioso que hace que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? El tema de la capacitación a funcionarios de casilla. En otras democracias quizás es algo muy sencillo que los vecinos se puedan convocar o incluso funcionarios mismos del gobierno son los que cuentan los votos. Pero acá nuestra tradición y nuestro proceso de cambio ha sido de que sea un proceso aleatorio. Y no solamente un proceso, sino doble, es un doble sorteo para los que están ahí contando los votos, pues esté cierto, claro, de que no están vinculados ni a un actor político o a un partido, sino que fue producto de un sorteo. O sea, no hacen tranza. No. Cuentan los votos que hay, punto. Son los vecinos, pero aparte está este mecanismo para que sea aleatorio. Te puede tocar a ti en alguna ocasión, de acuerdo a qué fecha de nacimiento tienes o por tu apellido. Es solamente un ejemplo de cómo estos mecanismos generan pues más imparcialidad, ¿no? Que no haya un funcionario que los coloque ahí o algún partido, como fue en otro tiempo que obviamente había otras condiciones, no había supervisión, etcétera, ¿no? Pero así está con el tema de los partidos políticos, supervisión, la fiscalización, las campañas, o sea, todo ese andamiaje pues tiene un costo. Entonces yo creo que puede parecer, si lo ponemos en perspectiva comparada, quizás un costo alto, pero creo que el costo de tener elecciones limpias y competitivas y periódicas creo que no se resuelve solamente con un tema de echar, digamos, un solo elemento del costo presupuestal. Creo que lo que está en el fondo es tener elecciones pacíficas, tener contextos de paz. Eso que parece tan sencillo, pues no es tan sencillo. O sea, sí es un valor que tenemos que tener como ciudadanos y quizás creo que se pueden, por supuesto, también hacer ajustes. También no creo que el modelo como está ahora sea perfecto y que sea intocable. No, creo que se pueden modificar algunas cuestiones, pero creo que el centro, como es la imparcialidad, la profesionalización, los mecanismos imparciales, los candados, pues creo que no conviene moverlos. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es más desconfianza, menos certeza y al final, de acuerdo a lo mejor contextos muy competitivos, pues hasta conflictos postelectorales. Entonces yo soy de la idea de mantener este esquema en lo fundamental y por supuesto que hacer ajustes, simplificar algunos procedimientos, por supuesto que se puede, pero no soy de la idea de que lo que hemos ganado y lo que hemos conseguido en aras de una supuesta austeridad, porque aparte las cuentas de repente no salen bien porque han mezclado dineros de partidos políticos, lo que tiene que ver para gasto partidario y lo que tiene que ver con la organización electoral y se ha, digamos, mezclado. Y todo ese recurso proveniente de partidos y de lo que tiene que ver para organizar las elecciones son, digamos, dos elementos distintos que al final hacen una bolsa y que incluso en la propuesta del presidente, y no era la única, también se ha manejado que se reduzca el dinero a partidos. En esta ocasión ya no va a ser posible porque ya no fue posible la reforma constitucional, pero creo que sí ha habido algunas fórmulas para reducir el financiamiento a partidos políticos. Otro ejemplo te pongo rápidamente, el tema de las boletas. Es muy cara las boletas. Sí. ¿Por qué? Porque tienen muchos candados, porque hay desconfianza, no de los ciudadanos, de los partidos políticos que han generado que haya un papel moneda, certificado, con ciertas características. ¿Para qué? Pues para que sepamos que las boletas que van a estar el día de la jornada, pues no son producto de alguna trampa o de algún fraude, consejero, sino que son. Déjeme preguntarle, es que después de tantos años de ir revisando siempre lo mismo, entonces si hay tantos candados, ¿es posible hacer un fraude electoral en México? Yo digo que no. ¿Y por qué nos dicen que en 2006 se robaron la presidencia? Bueno, es lo que dice el actual presidente de la República, que me parece también... ¿Usted cree que no hubo ningún fraude? Yo creo que hubo una elección muy competida, donde hubo elementos que incidieron quizás no de manera muy democrática en el resultado final, pero como fue prácticamente un empate, el candidato perdedor pues arguyó fraude, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir en 2018? El presidente
dice del 2006, pero en 2018 se contaron igual, mismas instituciones, cambiaron algunas cosas, pero en esencia fue el mismo modelo y creo que fue una elección también democrática por el que pues él llegó a la presidencia. Entonces creo que no es válido decir que el 2006 fue producto de fraude y el 2018, incluso él sigue sosteniendo que hubo fraude cuando él es producto, creo yo, de una elección democrática que contaron los votos todos los mexicanos y las mexicanas. Bueno, me queda claro que la bronca viene cuando hay un resultado muy pegadito. Pues cuando te gano con más de 10 puntos, pues alégale lo que quieras, ¿no? No me lo vas a poder revertir. ¿Qué pasa con nosotros, maestros? ¿Somos muy tranzas los mexicanos? ¿O somos muy desconfiados? ¿O por qué tenemos tanto conflicto con el tema electoral? Maestro Héctor Ruiz. Yo pienso que... ¿Somos muy tranzas? No, yo más bien pienso que marcó la historia de México un régimen priista, hay que decirlo, donde las elecciones pues eran muy cuestionadas. Ellos eran juez y parte, ellos organizaban las propias elecciones del gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, y nuestro sistema electoral se ha ido perfeccionando poco a poco y puede seguir siendo perfeccionado y está basado en el tema de la desconfianza. Por eso es que tenemos una credencial de elector con fotografía, con huella digital, con una serie de candados muy específicos, al igual que las boletas electorales, como ya se mencionó. Poco a poco se ha ido perfeccionando y se ha ido asegurando que no se cometan estos fraudes o supuestos fraudes electorales, ¿no? Es más, me acuerdo, maestro, que delegaciones del INE han ido a enseñar a hacer elecciones a países de Arabia y otros lugares del mundo. O sea, tráiganse a los mexicanos que organizan elecciones. El INE ha sido muestra a nivel internacional y han venido observadores de todo el mundo para ver cómo es que organizamos los procesos electorales y cómo se involucra la gente en el tema de la jornada electoral. Ya lo decía el consejero, es una gobernanza, es un empoderamiento de la ciudadanía en cuidar el proceso electoral, ¿no? Y sobre lo del costo, pues yo te quería decir que los consejeros electorales del INE ganan 262,000 pesos mensuales brutos, habría que descontarles sus... Pero eso ofende a mucha gente. Ofende, pero no es que el INE sea costoso, como ya lo decía también el consejero. Gran parte del presupuesto que recibe el INE es destinado a los partidos políticos, ¿no? Y habría que ver cómo se cuenta la historia, porque, por ejemplo, estaba yo haciendo algunas comparaciones. En Colombia, en el año de 2022, se compró un programa que es similar al PREP de nosotros, en $300 millones. El programa electoral de resultados. Así es correcto. Que equivale al 75% del presupuesto que ejerció el INE en el 2021 durante el proceso electoral, ¿no? Nada más para que nos demos cuenta. Y proporcionalmente hablando, tanto Brasil como Perú y Panamá son institutos más costosos que el INE, comparando presupuesto población, ¿no? Entonces, depende de cómo se cuente la cosa. Sí es un proceso oneroso y costoso, sí, pero porque estamos marcados en términos de desconfianza y para evitar este fraude electoral. Creo que hoy en día ya lo que se cuestiona no es tanto si se comete o no el fraude electoral, más bien lo que se debe cuestionar es si las autoridades que llegan democráticamente al poder tienen esa capacidad para ejercer el poder, para gobernar de forma eficiente, sí, para resolver los problemas, ¿no? Usted ya se fue a otra etapa, maestro. Bueno, tengo que hacer una pausa, maestro Antonio Elvira de la Torre, le voy a preguntar nuevamente, si me permite, y lo voy dejando que se prepare, por el tema de los sueldos. Ya lo dio el maestro Héctor Ruiz, 262,000 pesos. Mucha gente se desgarra las vestiduras. Ahí donde está sentado el consejero Moisés Pérez Vega, tuve de invitado al diputado federal Hamlet García Almaguer, y él señalaba esos altísimos costos de los sueldos, y él aseveró que nuestras elecciones son más caras que las de Brasil, siendo que Brasil tiene una población que nos supera casi en la mitad. Dijo, ¿cómo es posible que sigamos haciendo esto? Y creo que ese es el argumento que permea, sobre todo en la Cámara de Diputados y en las ruedas de prensa presidenciales, que permiten mantener esta discusión. Si ustedes me dan la oportunidad, hacemos esta pausa brevísima, volvemos a Nosotros Decimos.
seguimos aquí en Nosotros Decimos a través de Canal 10. Soy Jonás. Le recuerdo que si usted está viendo este programa, ya lo encontró un poquito comenzado. No se preocupe, en nuestras redes sociales lo va a encontrar completo. Yo mismo se lo comparto en mi cuenta de Twitter, @JonásJal, el sitio web de YouTube. Ahí tenemos todo el programa desde que comenzó. Además lo transmitimos a través de Facebook, en nuestras redes sociales, y también le compartimos segmentos en nuestra cuenta de Twitter de Quiero TV. Regreso rapidísimo porque se nos va el tiempo. Maestro José Antonio Elvira de la Torre, el tema de lo que nos cuesta, ya lo abordaron. Me gustaría que entráramos un poquito adelante sobre el tema del voto electrónico, que no me puedo explicar por qué no lo habilitamos, por lo que nos cuesta el voto de papel. El costo de las elecciones y de los sueldos de los consejeros. ¿Qué se puede hacer, maestro, y por qué venimos arrastrando eso, que es una discusión pues, que no se puede ganar? La discusión ha sido un poco irresponsable y un poco incoherente. Queremos tener elecciones muy bien preparadas, perfectamente legales, competidas, pero no queremos cargar con los costos económicos que eso significa. Entonces, me parece que hay un nivel de incongruencia bastante fuerte. Hemos venido recargando a los organismos electorales en las últimas 5 reformas electorales de funciones y atribuciones que probablemente ni siquiera le correspondan, pero que tienen un alto impacto en los costos de los procesos electorales. Sin embargo, les preparé unas cifras nada más para aguar la fiesta. El costo total del Instituto Nacional Electoral en 2023 solamente significaría el 0.2% del gasto federal total del año. El 0.2% del gasto del gobierno federal. Es decir, en comparación, no es absolutamente una cifra suficientemente grande. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algunos cambios y modificaciones, y entre ellos el de la urna electrónica. La urna electrónica significaría en el mediano plazo un ahorro significativo. Es muy costoso el proceso de estar comprando mamparas y urnas cada 3 años para las elecciones. Son carísimas, se encuentran solamente compitiendo 3 o 4 empresas a nivel nacional y el costo es elevadísimo por comprar un material que te va a ser útil durante 3 años. Por tanto, una urna electrónica como la que se tiene en Jalisco, a mí no me tocó cuando yo trabajé en el Instituto Electoral hace muchos años, fui director de capacitación electoral y educación cívica, pero a mí no me tocó ya el proceso de implementación de la urna, me tocó solamente el proceso, y ahí estaba también, Moisés se acordará, nos tocó hacer la investigación de los distintos modelos de urna y cómo funcionaba y por dónde hacerla. La urna sostengo que sería un gasto fuerte en un primer momento, pero te duraría 5, 6, 7, 10 procesos electorales y te evitarías el gasto excesivo de material electoral que solamente usas una vez. Entonces, por ahí es un proceso de cómo ahorrar en las elecciones. Otro dato significativo, el costo del instituto electoral, para que no nada más se vea lo federal. Sí. El costo del instituto local, del OPLE, porque ya ni siquiera le podemos decir de otra manera, porque formalmente es un OPLE, organismo público local, ¿no? Entonces, el costo del OPLE significa el 0.06% del gasto total del gobierno del Estado. 0.06%. Es decir, no es una cantidad grande. Pero cuando escuchamos las cifras, por ejemplo, el presupuesto que solicitó el INE en este año fue de 24,000 millones de pesos. Al final de cuentas, una de las maneras de los gobiernos de controlar a los organismos electorales ha sido eliminar su autonomía financiera. Por lo tanto, solamente le dieron 20,000 millones de pesos. Escuchamos la cifra de 20,000 millones de pesos y por supuesto que nos parece excesiva. Pero no sabemos entonces que además de los funcionarios de casilla que hay que tener y que hay que visitar entre 15 y 20 veces en promedio para que acepten, capacitarles con materiales que hay que imprimir, actas, boletas, credenciales de elector, hay que hacer fiscalización de los gastos de los partidos políticos. Y eso es una estructura grandísima, costosa. Cada evento, por eso los organismos electorales solicitan una agenda a los candidatos. Cada candidato tiene que subir todas sus actividades del día durante por lo menos 7 días. Pero son muy tranzas, maestro, los sí, candidatos. ¿Qué hace el INE? Sabiendo que posiblemente va a haber una simulación en ese sentido, envía a agentes de fiscalización a los eventos. Entonces un partido te puede decir, yo mandé a hacer 50 playeras y regalé 50 gorras. Pues sí, pero en el evento vimos 500. Entonces la fiscalización ya no está en función de como empezó hace 20, 30 años, en donde los partidos te presentaban la factura y pues de ahí hacías la fiscalización. Ahora no, ahora el Instituto Nacional Electoral hace en situ la verificación y eso tiene un costo. Sí, un costo altísimo. Hay que mandar personas que se ponen a contar. Y ahí, tratando de cerrar el comentario, por supuesto que escuchas el sueldo de un consejero del INE en 200,000 pesos y por supuesto que te parece excesivo.
Pero eso significa solamente el 1.1% del gasto total del Instituto Nacional Electoral, al final de cuentas. Podríamos tomar la determinación entre toda la comunidad de que sí es un sueldo grandísimo y que ganen menos que el presidente y que ganen menos que los diputados. Puede ser, yo no discutiría esa parte porque es muy subjetiva y alguien podría decir pues que ganen 100,000 y otros que ganen 50,000. Eso es muy subjetivo. Lo que diría es cuál es la función primordial que tienen que cumplir, cuál es el bien público que tienen que proveer estos funcionarios y el organismo electoral. Y entonces es democracia, es institucionalidad, es competencia política, es pluralidad y es no conflictos políticos. Déjenme preguntar, ¿podemos abaratar las elecciones? Abaratar, reducir los costos. Sin duda. ¿Hasta qué grado? Porque en alguna ocasión, hablando de las consultas populares, el presidente decía, hombre, que la gente lleve papelitos. ¿Hasta dónde se puede? A ver, Moisés Pérez Vega. No, yo creo que es una falsa salida, un argumento, si se me permite, pues muy simplista y muy populista, porque la gente cuando escucha hay que rebajar sueldos, hay que bajar costos, pues la gente dice que sí, porque hay otras necesidades sociales, y por supuesto que coincidimos, pero creo que es un falso dilema, dejar de atender necesidades sociales urgentes, quitándole recursos al andamiaje electoral, organismos electorales y partidos políticos y demás, ¿no? Coincido con Toño, creo que una vertiente, una herramienta muy útil que no se ha querido entrar a nivel nacional, porque a nivel local en varias entidades sí le hemos entrado, es el tema del voto electrónico. Y ya lo dijo Toño, coincido, se hace una inversión inicial fuerte, pero puedes tener urnas 3, 4, 5, 6 procesos electorales. Por ejemplo, las que tenemos ahora se crearon en 2012, ya nos han aguantado, digamos, más de 10 años y en diferentes ejercicios de democracia participativa, consultas y demás. Ahí yo creo que, a lo que dice Toño, se ahorra en papel, pero también se ahorra en capacitación de gente porque es mucho más simple. No tienes que generar gasto en papel, capacitación, materiales, y eso es un ahorro enorme. Creo que incluso la reforma, de manera para mí muy negativa, señala en uno de sus transitorios que los organismos electorales locales e incluso el INE ya no puede avanzar en desarrollar mecanismos digitales, electrónicos para el voto. O sea, imagínate, hasta que haya un equipo, un cuerpo entre la UNAM y algunas instancias nacionales para hacerlo. Me parece que también es un retroceso y es una visión contraria a esta visión mucho más moderna y eficiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos elecciones más baratas? Vayamos al voto electrónico, en serio, y que los partidos también, a la hora de la hora, no solamente lo digan, sino a la hora de las discusiones también aprueben estos mecanismos con sus candados, por supuesto, con sus supervisiones, porque es un tema delicado, pero creo que no ha habido la voluntad de hacerlo realmente y eso sí nos generaría grandes ahorros. Maestro Héctor Ruiz, tengo casi que ir a una pausa sobre este tema en particular porque pienso plantearle otros asuntos. ¿Tiene algún punto de vista? Sí, yo sumaría al tema de la urna electrónica también las aplicaciones, las apps. Hoy en día en los teléfonos inteligentes puedes bajar ya aplicaciones que son muy seguras y hay que romper esquemas, romper paradigmas en el sentido de la desconfianza para que uno pudiera votar desde la comodidad. ¿Y no pueden hacernos trampa? Pues quizás en el sentido de, hay aplicaciones que utiliza uno para manejar sus cuentas bancarias con todas las candados y seguridad. Entonces, posiblemente podemos ya, insisto, romper esos esquemas y permitir que gente pueda votar. Y además, insisto, creo que se elevaría mucho la participación electoral. Me parece muy interesante lo que acaba de decir. Cierto, yo tengo una app bancaria y llevo con ella más de 2 años. ¿Y te han hecho tranza? Y nunca he perdido ni 50 centavos. Eso sí, gasto fuera de lo que debiera, pero nadie ha tomado ni un centavo de mis recursos. Por lo tanto, sí sería probable tener mecanismos. Y si me permites, Jonás, por ejemplo, ya ha habido avance a nivel local y a nivel, digamos, del INE, a nivel nacional, ya se vota desde el extranjero por Internet. O sea, ya en 2021 se estrenó esta modalidad que ha sido probada, ha ido avanzando, con un costo importante, pero es un software que seguramente va a poder utilizarse en lo subsecuente. Entonces, coincido con el doctor, ya hay que darle la vuelta, hay que hacerlo en serio, con especialistas, con todo el soporte tecnológico. ¿No? Por supuesto, pero creo que ya tenemos que dar ese paso. Tengo que hacer una pausa, me gustaría platicar con nuestros invitados también
en alguna ocasión leyendo a Isaac Asimov, si ustedes no lo conocen, ya es tiempo de que lo conozcan, decía que en algún momento tenemos que llegar a una democracia decidida por computadora. No sé si sea eso posible o si lo vayan a ver nuestros tataranietos, pero mientras tanto hago pausa y regreso con ustedes. Estoy de regreso, nos quedan unos pocos minutos. Quiero darle la palabra a nuestros invitados. Me decía el maestro Moisés Pérez Vega, bueno, doctor, ya le estoy quitando 3 años de esfuerzo, consejero electoral, que mañana martes 21 de febrero, seguramente se va a aprobar la reforma. Ojalá que no pase, pero pues, que no pase lo que menos nos conviene. Maestro Héctor Ruiz, usted ya tiene varios apuntes que darnos. Sí, bueno, yo en términos del servicio profesional electoral, que ha sido, como ya lo mencionó el consejero, de los más reconocidos y de los más destacados que ha avanzado, prácticamente lo estarían desapareciendo con este plan B. Pero dicen que no va a despedir a nadie. Ajá. Tenemos 1.660 plazas, de las cuales solamente mantendrían 396 en las vocalías, es decir, se eliminarían 1.264 y se eliminaría el 76.14% del servicio profesional electoral, ¿no? Es decir, se eliminarían las vocalías secretariales, se eliminarían las de capacitación electoral y educación cívica, se eliminarían las de organización electoral y las de registro electoral. Es muy delicado eso, ¿no? Lo que está haciendo. Y además habría que valorar lo que implica el gasto de línea. Para nuestra vida cotidiana todos tenemos nuestra credencial de elector que la usamos en todo, en bancos, en escuelas, a donde vamos nos identificamos, es más, para ir al antro, para ir a la fiesta, para ir a cualquier lugar, para hacer cualquier trámite, para salir del país, utilizamos esta credencial electoral. ¿Es costoso eso? Esto es una gran ventaja que muchos países no tienen. Y el gobierno ha intentado pedirle, es más, cuando inició este gobierno le pidieron el padrón al INE y el INE se lo negó y han estado intentando primero con la reforma electoral quitarle y ahora con esta reforma quieren quitarle el padrón del INE. Quieren tener el control de quién vota y quién no y también quienes van a votar en el extranjero lo quieren hacer sin su credencial de elector, con solo la matrícula consular. Es muy delicado, porque ahí intervendría una de las secretarías del gobierno federal, entiéndase la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde en consulados, Marcelo? Donde está Marcelo, una de las corcholatas, ¿no? Maestro Antonio Elvira, pues ¿algún apunte que agregar? El planteamiento de la reforma me parece que es peligroso. La argumentación que se tiene de ahorrar recursos me parece que no es el bien público que tenemos que ponderar como el más importante. Sin duda es claro que podemos ahorrar, pero no es lo más importante. Lo más importante es que los procesos electorales no resulten en catástrofes postelectorales, como ya hemos vivido en otras etapas de este país. Entonces, la profesionalización de los organismos electorales es un tema fundamental. Yo no veo cómo una sola figura operativa puede hacerse cargo de procesos de organización electoral y de capacitación electoral. Y lo digo desde la experiencia propia que me tocó estar en un área de esas. ¿Cómo le haces para además de definir espacios de casillas y espacios donde van a votar, cómo vas a hacer el tema de los funcionarios electorales, cómo los vas a ir a capacitar, bajo qué lógica, el problema de las actas electorales que son tan complejas, cómo les vas a hacer para que las personas sepan llenar las actas electorales correctamente y no se venga abajo todo el andamiaje que construiste durante años porque una persona cometió errores a la hora de llenar. Entonces es una cuestión que me parece complicada el hecho de decir, pues vamos a desaparecer 36 juntas distritales. ¿Por qué no 40? ¿O por qué no 50? ¿O por qué no todas? Cada distrito electoral tiene que tener su propia estructura. No puedes hacer un distrito electoral o trabajar 2 distritos electorales con una sola estructura. Eso es impensable, es de locos. No se va a poder realizar la función electoral de manera adecuada. Por tanto, restringir el gasto del Instituto Electoral en algunas cuestiones que no pongan en riesgo la utilidad social, o hay un concepto muy bueno de una profesora norteamericana que se llama Pippa Norris, la integridad electoral. ¿Para qué? Para que no haya posibilidades de hacer fraude. Eso es lo más importante, que no voten los muertos, que no los funcionarios puedan desviar recursos gubernamentales, que no los candidatos puedan sobrepasarse 100, 50, 500 veces el tope de gasto de campaña sin sanciones.
Esas cuestiones me parece que se ponen un poco en riesgo con lo que hemos, bueno, si no pasa algo extraordinario de aquí a mañana y cambian algunas cosas, con lo que hemos visto que viene el planteamiento, estaríamos poniendo en riesgo muchos de estos logros. Señor consejero, a ver, y cuéntenos un poquito de lo de mañana. Usted ya trae información. No, pues ya está en la agenda, ¿no?, de la sesión. De la Cámara de Senadores. De la Cámara de Senadores, que es las leyes que quedaron pendientes. Solamente se aprobó la ley de comunicación social. Y yo lo que diría al público televidente, que lo tratemos de ver, digamos, de manera como más práctica. Cuando uno va cada cita electoral, cada 3 años, cada 6 años, ya hace algunos años ya es concurrente, vamos a elegir cargos locales y federales. Cuando llegamos a la urna y que todo está, digamos, listo, los funcionarios, las mamparas, las boletas, todo eso, para que todo esté a punto, hay toda una logística de mucho tiempo, ¿no?, que implica preparación, planeación, capacitación de funcionarios que están permanentemente dedicados a ello, y aparte también convocar a los ciudadanos para que asistan como funcionarios y cuiden los votos, los cuenten y demás, ¿no? Con esta reforma eso se va a modificar y sí genera incertidumbre. No es que seamos catastróficos, pero así ha sido el esquema que nos hemos dado en los últimos 20, 30 años y creo que lo hemos hecho bien. Creo que nuestra democracia tiene muchos defectos, pero creo que la parte electoral, la democracia electoral, creo que sí la hemos construido bien, de manera costosa, con mucha desconfianza, pero ese es nuestro arreglo que nosotros nos hemos dado. Modificarlo, porque aparte, hay que decirlo, esto es una iniciativa que viene del presidente. Me parece que no es una buena señal, porque aparte hay otros elementos que también, esto de la publicidad, que es muy laxa, que se generan zonas de incertidumbre, yo creo que más que le abone al fortalecimiento, le va a fortalecer a la confusión, a la incertidumbre y todo lo contrario a la función electoral, que es la imparcialidad, la certeza, la independencia y la legalidad. Sí hay un riesgo importante, esperemos que nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte, analice a profundidad y sí pueda echar atrás algunos de los elementos que son francamente contrarios a la Constitución. Bueno, ya da por hecho entonces, consejero, que mañana se aprueba. Pues esperemos que haya alguna sorpresa, ¿no? Pero por lo visto... Por lo pronto ya a Ricardo Monreal ya le dieron chance de hacer campaña a los de Morena. Les voy a pedir que me regalen 20 segundos más de su opinión. ¿Ir o no ir el día 26 de febrero a manifestarse en la defensa del INE? ¿Sí o no y por qué? Yo opinaría que sí, siempre y cuando fuera de manera orgánica, es decir, que fuera por convicción, no por acarreo, como vimos en otras marchas, que los llevaron en camiones, y por una simple razón, hay que defender nuestra democracia, no tanto al INE ni a los funcionarios del INE, hay que defender todo el andamiaje, toda esta estructura que nos ha costado tanto trabajo construir, y será muy costoso, pero a final de cuentas es algo para presumir, es decir, es algo que es materia de exportación y que han venido otros países a verlo, ¿no? Entonces hay que defenderlo. Maestro. Es una decisión libre, individual, y que tiene un punto culminante, establecer un ordenamiento que funcione para todos, no nada más para un grupo, no nada más para el que tenga mayoría de imponer su criterio en este momento, para todos, que no haya perdedores absolutos ni ganadores absolutos. Señor consejero. Es un derecho individual a la manifestación, está en nuestra Carta Magna, que la gente se manifieste, si así lo considera, pero lo que sí tenemos que ver es que la pasada marcha, la de noviembre, fue una marcha eminentemente ciudadana, que fue una clara expresión de defensa, y coincido con el doctor Ayel, no solamente al INE, sino en general a la democracia en nuestro país. Eso que hemos construido con tanto empeño, con tanto esfuerzo, no se puede ir a la borda. Entonces creo que es una decisión individual, pero la gente creo que sí coincide en defender claramente a la democracia, y por supuesto ahí va incluido el Instituto Nacional Electoral. Señor consejero Moisés Pérez Vega, maestro Antonio Elvira de la Torre, maestro Héctor Ruiz, les agradezco muchísimo por su tiempo esta noche. Estoy seguro que tendremos oportunidad de volver a hablar del tema. Amigos que nos están viendo, soy Jonás a través de Canal 10, así termina esta noche. Nosotros decimos, quédense en nuestra programación y en los días subsiguientes, porque les seguiremos teniendo información sobre este tema. Les mando un abrazo, descansen.